Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas también las chicas nuevas, bienvenidas por ahí. Y bueno, pues hoy vamos a empezar un nuevo tema. Por cierto, me encantó la última alabanza. Ya la habíamos cantado y todo, pero creo que tiene mucho que ver. ¿Esa es la que vamos a cantar después? Buenísimo, excelente. Porque la letra está genial. La letra está genial, ¿no? Necesitamos más del Señor. Decidir seguirlo es un tema. Esa es tu decisión. Hoy vamos a ver temas así, ¿no? Y sí. Por cierto, por ahí van a mandar un playlist, ¿no? Van a mandar un playlist con todas las que aquí cantamos para que lo tengan. Y bueno, pues antes de comenzar vamos a orar. ¿Nos guías en oración, Daniel, por favor? Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos llegar con bien aquí, a conocerte más, Señor, a escuchar más de ti. Padre, como cantábamos hace unos momentos, Señor, Padre, pues queremos que tú nos llenes, Señor, que, Padre, pues tú nos ayudes a constantemente estar deseando ser más como tú, Señor, para que podamos ser de bien a nuestro alrededor. Padre, pues guarda a aquellos que no han podido venir. Y Señor, pues te pido que pues tu espíritu se mueva aquí y abra los corazones de las personas que están dispuestas a escuchar, Señor. Y Padre, pues que el mensaje que estamos por compartir y platicar, pues sea de aliento, sea de ánimo, y que sea también para, Padre, pues de reto a aquellas personas que pues necesitan escucarlo, Señor, y tengan que tomar una decisión en sus vidas, Padre. Todo esto lo quiero pedir y agradecer los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿han oído hablar del reino de los cielos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? El reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, alguien también decía. ¿Y del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sí? Seguro. Bueno, perfecto. Les preguntaría yo, ¿quién ha leído y conoce los evangelios? A ver, levante la mano. ¿Sí? A lo mejor no todos lo han leído. ¿Quién los conoce? ¿Ha oído hablar de los evangelios? A ver, un premio el que diga los 4 evangelios. Muy bien, perfecto. Muy bien. Te va a poner enfrente y le van a dar un beso a Dani. Todos no. Muy bien, no, pero es premio, no es castigo para los otros. Sí, no. Bueno, muy bien, aquí pregunta entonces, ¿por qué se les llama evangelios? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque evangelizan. ¿Qué más? A ver, ahí atrás, los que ya lo han leído, los que ya los conocían. ¿Cómo? Son las buenas noticias, las nuevas, el evangelio. Son las buenas noticias. ¿Cuántos evangelios son? 4. ¿Ok? Entonces dices, son 4 evangelios y 4 buenas noticias. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Son 4 perspectivas. Ok. Estoy preguntando por qué, porque hoy queremos profundizar en ese tema. Hay muchos conceptos que recibimos, ¿no? Y que son los 4 evangelios. Y aquí decíamos, bueno, ¿son 4 evangelios o es un solo evangelio? Y decías, bueno, son 4 perspectivas, ¿no? Entonces, ¿es un solo evangelio o una buena noticia? ¿Estamos de acuerdo? Y estamos de acuerdo, alguien decía, evangelio significa buena noticia. Eso significa evangelio.
Ahora, la pregunta sería, y ahora sí quiero que me conteste la mayoría, quiero escuchar su perspectiva. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cómo? Que llegó el Rey a salvarnos. La buena noticia es el Salvador. ¿Qué otra buena noticia? ¿Es una sola? Que Jesús murió por nosotros. Eso es una buena noticia. Que hay esperanza. Que venció la muerte. Que pagó por nuestros pecados. Vida nueva, que fuimos salvados. ¿Va? Bueno, muchas veces escuchamos este tema del Evangelio y empezamos nos llegan toda esta serie de conceptos, ¿no? De conceptos la buena noticia es que no me voy a ir al infierno, ¿no? Nadie dijo esa, pero también es una perspectiva, ¿no? En donde nos dicen, tienes que compartirle porque si se muere se va a ir al infierno, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo ves, Daniel? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué opinas? Discrepo. No, es real. O sea, creo que, y digo, no es como que nosotros también seamos distintos, ¿verdad? O sea, creo que en lo personal también, si alguien me pregunta cuál es la buena noticia, pues sí, también estaría complicado como que decir, porque todo lo que compartieron, pues es real, ¿no? O sea, como que forma parte de esa buena noticia. Sin embargo, conforme hemos ido avanzando en el tiempo y creo que conforme se ha ido haciendo más popular o la gente lo adopta más, creo que podemos coincidir que la palabra evangelio se ha venido como haciendo un poco más, dirían en los barrios, choteada, ¿no? O sea, como que lo usas en tu día a día. Bueno, no creo que lo uses en tu día a día. Vengo a evangelizarte, o sea, como que está... Te comparto un evangelio que Claudia Sheinbaum ganó, no es cierto. Al final, no es algo que usamos en nuestro día a día, pero creo que en el entorno cristiañolesco, cultura cristiana del siglo XXI, como que, pues creo que exactamente, ¿no? Ha perdido poder y significado, ¿no? Y es esa parte, o sea, lo voy a decir así, ya es muy común, es que hay que compartir el evangelio, ¿no? Los que van, o en mi caso iba yo a la misa y decían, es que, llegaba uno tarde y dice, alcancé a escuchar el evangelio, ¿no? Y vamos, todo eso sucede y es esa parte, yo creo que igual ha perdido valor el significado real del evangelio. Y evangelio significa una buena noticia. Pero la pregunta es ver la buena noticia desde tu perspectiva o verla desde la perspectiva de Jesús cuando Él llegó y la compartía. ¿Cuál creen que sea la correcta? ¿Verlo desde tu perspectiva o tratar de entender a qué se refería Jesús cuando llegó a compartir? Cuando llegó a compartir esto, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenía en la cabeza Jesús? ¿Quieren saber más o menos? ¿Sí? Les voy a pedir que apaguen la luz porque vamos a ver un video. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Jesús es el Rey. El Rey de todo. De todo. Que el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Esa parte es la buena noticia, es lo que estaban esperando el pueblo
hebreo. Ahora, los evangelios, el evangelio lo vemos en el Nuevo Testamento. Y aquí hago esta pregunta: ¿aparece la palabra evangelio en el Antiguo Testamento? Unos dicen que sí, Dani se quedó así como que, oh, ¿quién sabe? ¿Sí o no? Sí, sí aparece, ¿no? Y a ver, Daniel, a ti que te gusta estudiar, y por eso empezamos compartiendo este tema. Vamos a hablar acerca del reino de los cielos. O sea, lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante durante algunas semanas es esta noticia. O sea, en la Biblia aparece y arranca el Nuevo Testamento con el Evangelio. Y lo hemos escuchado muchísimo, muchísimo. Entonces, lo importante y lo que a mí me interesa es que ustedes, que todos nosotros entendamos qué es el Evangelio, qué es qué es lo que se anuncia, cuál es la buena noticia. Y entonces le voy a pedir a Daniel, a ver, platícanos un poco acerca del Evangelio en el Antiguo Testamento. Sí, bueno. Para la parte del Antiguo Testamento veíamos dos palabras, ¿no? La palabra piser y la forma sustantivo de besorá, ¿no? Digo que es como suena como un beso, entonces besorá, como es una buena noticia. Entonces, cuando viene de la palabra anunciar o anuncio, ¿no? Y en el Antiguo Testamento se utiliza principalmente cuando, como bien lo veíamos en el video, cuando un rey era proclamado como nuevo rey, ¿no? Como lo vemos con Salomón, ¿no? Y a la vez también se utilizaba cuando venía un anunciante, un mensajero, gracias, a poder decir que, oye, ¿qué creen? Ganamos la guerra, ¿no? Porque en esa época, cuando tú perdías, o sea, el ejército salía hacia un momento de guerra y pues si perdías, venía corriendo alguien y dice, oye, pélate, perdimos la guerra y nos van a atacar y van a destruir nuestros lugares y van a quemar las casas, violar mujeres y niños, entonces, pues pélense, corran, ¿no? Pero también había veces donde venía corriendo ese mensajero a decir, ¿qué creen? Ganamos la guerra, ¿no? Entonces ahí ya era la celebración, ¡hey! Y esa era una buena noticia, ¿no? Pero también en el Nuevo Testamento viene la parte donde más se utiliza, ¿no? De ahí viene la palabra eu, que significa buenas, y angelion, que significa mensaje, ¿no? Un buen mensaje. De hecho, la palabra ángelos, de ángel, significa eso, significa mensajero. Mensajera, es mi ángeles. Y se utiliza más de 100 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? En distintos entornos, ¿no? Se utiliza como para llamar tanto la forma en la que vives como la forma en la que debes de estar comportándote, el mensaje que tú das. Se utilizan muchas formas, ¿no? Pero al final es algo que tú estás anunciando, ¿no? Ese es el contexto en el cual se utiliza la palabra evangelion o biser o besora. Ahora, como decía Daniel, esta parte de que significa buenas noticias, evangelio, en el Antiguo Testamento lo vemos, por ejemplo, en 2 de Samuel. En 2 de Samuel, ahí al rey David, ¿no?, le llegan a anunciar, ¿no?, que habían sido rescatados, que habían sido salvados. Entonces la palabra biser es ese verbo, esa acción de anunciar cosas buenas. Y también hacer anuncios importantes. Y dice así: entonces llegó el etíope y anunció a David, al rey: traigo buenas noticias a mi señor el rey. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. O sea, Dios lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra de ti. Es lo que llegan a decirle. Y
como decía también, nos compartía Daniel, en la parte de Besorá, que es un anuncio real, es una noticia real, ¿no? Y se podía anunciar, por ejemplo, tenemos un nuevo rey. Es como cuando dice, oye, un anuncio de la Casa Blanca, ¿no? Entonces Exacto. se le separa ahora sí, el secretario de comunicación ahí de la Casa Blanca y el presidente Biden. Eso sucedía en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad se anunciaba esa parte. De hecho, se sonaba el shofar o el shofar, que la próxima semana les traigo el shofar para que lo toquemos, ¿no? El Dani que se ponga a practicar. Pero esa parte anunciaban, o sea, llamaban al pueblo y decían, a ver, vengan, les voy a dar un anuncio. Y lo vemos aquí en Primera de Reyes 1, 42 y 43. ¿Qué dice Daniel? Dice, entra, porque tú eres hombre valeroso y traerás buenas noticias. Jonatán respondió y dijo a Adonías, al contrario, porque nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. ¿No? Entonces, esa dice, traerás buenas noticias, hay una Besorá, ¿no? Entonces, es como se usaba en el Antiguo Testamento. Así que, también en el Antiguo Testamento, algo bien importante que tienen que ver es todo lo que hablaba Jesús tenía relación con el Antiguo Testamento. Porque cuando se refiere a las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. O sea, cuando ven incluso muchas de las cartas, cuando dice, y leían las Escrituras, lo que está diciendo es que se leía el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea, ¿no? La Biblia hebrea. La Biblia hebrea es lo que tienes en tu Biblia como el Antiguo Testamento. De hecho, no estaban acomodados los libros como los tienes en tu Biblia. Están acomodados diferente. Así que vamos a ver este tema. Háblame un poquito de los profetas, Daniel. Sí, como bien lo comentabas, el orden hebreo viene le dicen la Tanaj. Algunos han escuchado la palabra Tanaj, a lo mejor, que viene de estos tres grupos, ¿no? Viene de la Torá, que es la ley, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos, ¿no? Y los profetas, particularmente, eran es donde vienen estas historias de los reyes, ¿no? De hecho, el libro de los reyes viene en ese grupo de la Tanaj, ¿no? De los profetas. Y particularmente, uno de los principales, que le llaman los primeros tres, Jeremías, Ezequiel e Isaías. Y el primero que viene en el orden es Isaías, ¿no? Y aquí los ordenaron del más grande porque eran exacto. Los que tienen más capítulos. Exacto. ¿No? Digo que no estaban divididos en capítulos, eran rollos. Recuerden que eran rollos y no estaban por capítulos. Pero bueno, ya ahora nos llegaron ordenados a partir de la imprenta, pues nos llegaron ordenados de esta forma. Exacto. Pero antes de la imprenta eran rollos. Sí, no tenían numeritos, no tenían capítulos, no tenían ni siquiera signos de interrogación ni signos de puntuación. Entonces, de hecho, se tenían que leer en voz alta. Porque si tú lo intentabas leer con tu mente, o como estamos acostumbrados a leer el día de hoy, pues te pierdes, porque de repente estás escuchando de que, y durmió, al otro día. Entonces, es punto, es coma, entonces de ahí fue cuando ya tenías que entonces hacer sentido de lo que estás leyendo en voz alta, ¿no? Y bueno, entonces ellos identificaban las frases de acuerdo a la palabra como clave que seguía, ¿no? Entonces, un ejemplo que siempre me gusta poner es, por ejemplo, si yo te digo, a lo mejor aquí a Edu o alguno que sea igual de nerd como él, ¿no es cierto? Está la parte de si yo le digo, Luke, alguien me va a contestar, yo soy tu padre, ¿no? Entonces, es porque la palabra te detona la siguiente frase, ¿no? Entonces no necesitas
como que un signo de interrogación, una puntuación o algo, porque ya la palabra sabes que viene después, ¿no? Y así se memorizaban la Biblia los antiguos. Como lo escuchaban, hay una frase que detonaba y decía, ya sé qué me está tratando de decir. Había una vez, así de los chavitos que van luego a los estudios bíblicos, ¿no? Y les pregunta una maestra, y le dice, a ver, dime Juan 1:12. Y estaba el chavito, Juan 1:12, Juan 1:12. No, Juan 1:12. Y ya sale por ahí una niña, ¿no? Y dice, más a todos los que rezan. El de más a todos. O sea, él no se sabía la cita, pero se sabía el más a todos, ¿no? Sí, creo que fue Edgar el que le pasó. Sí. Entonces decía, es esa parte, hagan de cuenta que se acordaban de las primeras frases y con eso seguían. Nosotros ahora queremos memorizarnos los versículos, ¿no? Pero ellos era como recordaban, era como memorizaban. Y los profetas en el Antiguo Testamento, recuerden, no había venido el Mesías, no había venido Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué leían los, vamos a decir, los pescadores que se acercaban a Jesús? ¿Qué había en sus cabezas? El Antiguo Testamento. ¿Qué había? Las historias de los profetas, las historias de Génesis, de Levítico, de Números, de Éxodo. O sea, era lo que había en su cabeza, porque llegaban a un lugar como este y empezaban a leerlo en voz alta, porque nada más, en muchas ciudades nada más había un libro, un rollo de Isaías, o sea, no había varios, sino todo eso se ponía en la sinagoga. Entonces era lo que vivían. Una vez a la semana, al menos el sábado, iban a la sinagoga, se paraba un señor, pelón, y se ponía a leer las escrituras y trataba de darle una entonación para que se entendiera. Exacto. Y luego, le subieron. Y luego lo que hacían era que sobre lo que leían reflexionaban del tema, ¿no? Entonces, está muy padre porque empieza a hacer sentido de, por ejemplo, lo que Jesús vivía en la historia, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un momento donde Jesús se para y dice que sacó el rollo del profeta Isaías, justamente, ¿no? Y hay una parte aquí donde, no es el que lo lee, pero dice Isaías 52:7. Dice, vamos a leerlo, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, Sión es Jerusalén, tu Dios reina, ¿no? Entonces, Isaías era este profeta, lo que se dedicaban eran los mensajeros que Dios usaba para dar su palabra a los reyes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Naturalmente, conforme el humano empieza a tomar poder y empieza a tomar autoridad, pues él empieza a subir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues estos reyes empiezan a sentirse que tienen derecho a gobernar sobre todo de una forma corrupta, aprovecharse de los demás, robarse tierras, pagar impuestos muy caros, y eso el pueblo empieza a resentirlo, ¿no? Y empieza a molestarse y empieza a enojarse de por qué se está aprovechando de mí esta clase de rey, ¿no? Y a la vez, oye, ¿qué crees? Traje un nuevo Dios, porque como que Dios no me está mandando lluvias ahorita, y ahorita ya me di cuenta que si pongo esta vela de cabeza y oro 3 veces, mira las lluvias que me trae, ¿no? Entonces, ¿y qué crees? Si le mato un hijo en su honor, pues nacen más vacas, entonces van a matar niños, ya van a quemar cosas y todo. Entonces, pues Dios, ¿qué hacía? Oye, Isaías, ven, y le hablaba a Isaías, le decía, quiero que vayas y le digas esto al rey, ¿no? Entonces, pues ahí va Isaías, se paraba frente al rey y le decía, esto dice Jehová de ti, ¿no? Y se aventaba el mensaje que tenía Dios para el rey, ¿no? Y muchas veces el rey decía, no, ¿cómo que dice eso? Y golpeaba a los profetas y todo. Y lo interesante y lo padre es que pues tenían sus escritos, ¿no? Entonces
anotaban todas las cosas que Dios les decía, ¿no? Y así es como se fueron formando estos libros. Y dentro de este libro de Isaías, pues el mensaje que le estaba diciendo Isaías era: ¿qué crees? Viene un rey, ¿no? Viene un rey que viene desde el cielo y va a tumbar a todos los reyes corruptos y violentos y agresivos, y va a restaurar su gobierno sobre todo el mundo, sobre todas las naciones, ¿no? Y esa es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque imagínense vivir bajo ese dominio corrupto, ¿no? Donde te empieza ahora sí que a frustrar y enojar, pues que ¿a quién le rinden cuentas, no? ¿A quién le rinde cuentas esa persona que está sobre todos? Imagínense ahora el hecho de que, suponte que vivas en un lugar donde está controlado por los narcos y que no puedas salir. Y ojalá y no le gustes a un narco, porque te pueden raptar y te pueden llevar y te desaparecen. Y, o sea, así vivían todo el tiempo en la época de la Biblia en temor, porque podían llegar, o sea, veían que empezaba a llegar un ejército y decían, ay, caray, y son un montón. Y saben, como decían, ¿qué pasaba? Pues sí, violaban a las chavitas. Se las llevaban, mataban a los varones, o sea, era horrible el tema. Y se abrían las panzas a las embarazadas. A las embarazadas, o sea, era realmente horrible. Entonces, vivir en ese tiempo era tremendo. Y por eso el rey, pues cuando le venía una buena noticia y decían, no avanzaron, los vencimos, pues todo el pueblo decían, imagínense todas las chavas, gracias Dios, ¿no? Gracias Rey, Dios nos salvó, ¿no? Entonces, la buena noticia era que iba a llegar un rey, el Mesías, un enviado, un ungido, que iba a restaurar a un buen gobierno todo esto. Entonces, esa era la buena noticia, y es ahí donde la buena noticia en el Nuevo Testamento, la que daba Jesús, era esto. Dice Mateo 4:23, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, ya les platiqué lo que eran las sinagogas, eran los lugares de reunión, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Jesús fue el primero que llegó a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Claro, primero lo anunció Juan el Bautista, ¿recuerdan? Pero de ahí él sigue compartiendo en todos los lugares. Galilea era una de las regiones donde había más paganismo, estaba también más cerca, estaba al norte, vamos a decir, más cerca de los de Asiria, de Babilonia, de todos esos lugares. Haz de cuenta que era Nuevo León. O sea, estaba más pegado al norte. Haz de cuenta que si fuéramos así como que más radicales, Estados Unidos es lo peor y ahí está toda la cultura que no sirve. Y luego los de Ciudad de México, que eran los del centro, imagínense que fuera Jerusalén, ahí sí eran los avanzados, y eran los que sí cuidaban las lenguas y cuidaban a Dios y todo, ¿no? Y los del norte decían, no hombre, esos les encantan allá las carnes asadas, les encantan allá hasta hablan medio norteño, pocho. así como pocho, ¿no? Medio gringo. Medio gringo, o sea, entonces los veían como menos, ¿no? así era Galilea, y ahí es donde va Jesús, ¿no? Y entonces es ahí donde Jesús afirma que Dios estaba restaurando su reino y que sobre todo el pueblo de Israel, y que Él era Jesús el que estaba llevando a cabo esa instauración del reino, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que ese es el evangelio, esa era la buena noticia. Y quitémonos, yo lo que quería arrancar este tema es como quitándonos todos
costras religiosas que pudiéramos tener para que realmente lleguemos a disfrutar los temas que van a venir más adelante. Ahora, tratando de entrar un poco más a este tema, ¿qué implicaba el anuncio de que el reino de los cielos se estaba instaurando aquí en la tierra? ¿Qué implicaba que el reino de los cielos había venido, Daniel? Pues digo, antes que nada, pues había un nuevo rey, ¿no? O sea, naturalmente, si hay un nuevo rey no es porque viene un nuevo rey. Y si hay un nuevo rey, implica entonces que hay una nueva forma de comportarse, ¿no? Hay una nueva forma de vivir, ¿no? Y a la vez esto implica que las personas tenían que decidir si querían seguir participando en el reino anterior o tomar parte en este nuevo reino, ¿no? Entonces, y esto pasa al día de hoy todavía, ¿no? O sea, y es normal, imagínense hace 50, 60 años, ¿no? Que fue toda la parte la Europa fascista, ¿no? Donde estaba Mussolini en Italia, donde estaba Hitler en Alemania y todos estos regímenes de un dictador. Previo a la Segunda Guerra Mundial. Franco en España incluso. Pues decían, oye, ¿qué crees? Pues ya se cayó el dictador antiguo, hay una nueva forma de gobierno, ¿no? ¿Y estás con nosotros o quieres mantenerte en la forma antigua de vivir, ¿no? Ahorita en Estados Unidos está pasando eso también, aquí en México también pasa lo mismo. Hay todo un tema. Se repite, ¿no? O sea, dense cuenta ahorita, ¿no? Le platicaba no en la mañana, creo que platicaba en el discipulado, que hay algunas chicas que están conmigo, y les decía que ahora que ganaron las elecciones y que sucedió todo esto en México, pues muchos se pusieron nerviosos, ¿no? A lo mejor se pusieron tristes tus papás, a lo mejor tus abuelos se pusieron felices, no sé, ¿no? Pero un empresario, perdón. Por favor, cuiden sus celulares, se le está cayendo mucho. Sí. Un académico le preguntamos, dice, oye, ¿has platicado con alguien de si van a seguir invirtiendo en México? Y dijo, pues sí, he platicado con unos norteamericanos y con unos españoles. Y decía, ¿y qué te dicen? Pues que van a seguir invirtiendo en México. ¿Por qué? Porque todo el mundo está de cabeza, decían los españoles. Estamos invirtiendo en 31 países. Y en los 31 países, uno de los cuales es México. Pero volteamos a ver, Estados Unidos, Trump y Biden, y ya están bien viejitos y se andan peleando entre ellos y hay todo un tema. 2, oye, Ucrania peleándose o Rusia queriendo invadir Ucrania. El gas carísimo en Europa porque lo surte. Después peleándose Israel y los ataca Irán. Y en Sudamérica están pues Venezuela y también acá en el Caribe Cuba y por otro lado Milei en Argentina. Dicen, en todos lados hay un rollote. Y entonces, hagan de cuenta que así estaba en la época de Jesús. Así sucedía. Egipto por un lado, Asiria por el otro lado, los medos, los persas, etcétera. Babilonia, todo un rollo. Pero aquí lo que estaba diciendo Jesús, Roma, recuerden que Roma estaba gobernando. Y cuando Jesús viene a anunciar la buena noticia, empieza a decir, oigan, ya no debe reinar la corrupción ni la violencia. Y eso no sucedía nada más en el entorno. ¿Qué creen? Sucedía también en las casas. En las casas así se vivía, con corrupción. Daban moches, bueno, eso sería hoy, ¿no? Se peleaban y entonces ya no debía reinar la corrupción. Pero ¿qué más implicaba, Daniel? Sí, implicaba entonces que, ok, si tú decides aliarte con este nuevo rey, vas a aliarte a la forma de pensar y a la forma de vivir de este nuevo rey, ¿no? Y para Jesús eso significaba dejar la espada, o sea, dejar estar siempre tratando de defender tu punto y buscar la paz, ¿no?
a través de un perdón radical y generosidad. Y eso me encanta porque lo que está diciendo es, a ver, y lo vamos a ver porque algunos de ustedes debieron haberlo escuchado en algún momento, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ora por tus enemigos, ¿no? Y luego dice también Ora que, por la chava que te cae gorda de la escuela. exacto, ¿no? Eso implica el tema también de que, oye, ¿qué crees? ¿Y vas a dejar de usar la espada de tu boca para andar diciendo cosas a su espalda para aventar, ahora sí que cizaña sabrosa? Hay gente que dicen que cuando habla suena como serpiente, así, tss, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para cambiarlo por un tema de, bueno, yo no me voy a meter en ese problema, no sé qué esté pasando ella en lo personal, mejor hay que ver cómo la ayudamos. ¿Y cómo se había hecho Roma del poder en Judea? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que haya llegado a tener el poder Roma en la época de Jesús? Acuérdense que eran los romanos los que gobernaban con violencia, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿cómo instauró Jesús el reino de los cielos? Con el amor. Entonces era todo fuera de lo normal, ¿no? Con el poder del amor generoso de Dios, pero las autoridades violentas y toda esta parte corrupta de la época buscaban destruir con odio, con un odio egoísta a Jesús. Y a lo mejor así puede suceder cuando tú te comportas bien. ¿Qué más sucedió cuando Jesús empieza a comportarse con amor hacia los demás y hacia sus enemigos? Incluso hasta los romanos. Fíjate que meditando en esto estas últimas semanas, se me vino mucho a la mente una fábula, que no sé si haya sido real, probablemente sí, pero a lo mejor ustedes la escucharon, se llama El príncipe y el mendigo, ¿no? Y habla de un príncipe que un día decidió disfrazarse de mendigo, ¿no? Porque quería entender cómo vivían las personas de su reino, ¿no? Entonces se disfraza y baja y empieza a ver pues, la forma de vivir y empieza a ver y entender cómo son las personas del pueblo, ¿no? Y cómo hay veces que las personas son gachas con él. Y él sabiéndose el príncipe, ¿no? Y dice, ay, canijo, pero... Y escuchan lo que dicen de él y todo, ¿no? Y me cayó en cuenta de que dije, órale, Dios hizo lo mismo. Porque imagínate que el príncipe hubiera bajado ahora sí, con su bata real, como rey. Pues ahora sí todos van y le besan la mano y los pies y ¡ay, qué bueno es! Y todo, ¿no? Pero cuando viene en una forma de siervo, humilde, sale la realidad de las personas, ¿no? Sale el corazón de las personas. Y es por eso que, pues cuando Jesús viene en su forma humana, en una forma, como bien decía, o sea, de alguien de Galilea, que no era bien visto por las autoridades pues, de Jerusalén, los religiosos, pues vienen y salen naturalmente ese corazón egoísta, orgulloso, que se sentía en superioridad de él, ¿no? A tal punto que lo matan, ¿no? Es esa parte que a lo mejor vale la pena que tú pienses. ¿Cómo estás tratando al que se ve más sencillito? Al que a lo mejor lo estás viendo que no se viste igual que tú, que no se arregla igual que tú, que su ropa, sus tenis, pues están todos mugrosos, o sea, ya desgastados, que no son de marca. ¿Cómo los estás tratando? Al que ves más sencillo. Bueno, a Jesús llegó así, sencillo. Y al llegar así, como decía, como cualquier persona sencilla, pero con una enseñanza de amor y de generosidad, empezaron a agredirlo. Y efectivamente, se burlaron de él, lo coronaron con espinas, le dijeron que era un rey falso, que no era el Mesías.
Y mientras Jesús era ejecutado, ahí es donde mostró su verdadera autoridad. La autoridad de un rey. ¿Y cuál era la mayor autoridad del rey? Que cuando tú eras culpable, el rey podía decir que te perdonaba la vida. ¿Y saben qué hizo Jesús? Fue eso. Cuando lo estaban crucificando a sus torturadores, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, imagínate que tú agrediste a un limpiaparabrisas, a una niña que estaba pidiendo, ahora sí, una moneda en un semáforo. O te mofabas de aquella que ayudaba en tu casa. O, ¿no? exacto, o maltratabas a la persona que está haciendo un trabajo doméstico en tu casa. Y te portaste gacho, gacha, y capaz de que esa muchachita agarraba y llorando decía, perdónala porque no sabe lo que hace. Bueno, ese era el comportamiento que tenía Jesús. Ahora, algo importante es que aparentemente cuando tiene el control la bully, ¿no? Porque por ahí me han llegado videos de donde está una chava haciéndole bullying con 2 o 3 a una chavita sola y la golpeaba. Dices, oye, ¿qué les pasa? Está sucediendo eso hoy. Y aparentemente cuando esa persona, por ahí me acuerdo que vi un video en donde la hacía hincarse y no sé cuántas cosas, o sea, una chava que ya después la demandaron, no sé qué tanto rollo. Pero así somos en nuestro corazón. No, te pones, te indignas, mira cómo me trajeron la comida, por favor ven, cámbienmela. Y somos bien nefastos. Por eso había que tomar una decisión. Y Jesús, siendo humilde, aparentemente cuando lo iban y lo veían vencido, ¿qué creen? Jesús fue quien estuvo a cargo ese día en todo lo que sucedía. Él tenía el control. Y aunque parecía ser vencido, al ser ejecutado, estaba alcanzando la victoria para tu vida, para darte vida, para pagar los pecados. Y después de ese evento tan paradójico, o sea, tan fuera de lo normal, todo cambió. Todo cambió en la historia de la humanidad. Y es que es increíble, ¿no? Porque cuando lo piensas y ves que imagínense, ¿no? Que entra de repente un chavo, así medio, lo ves y se ve humilde, se ve que, a lo mejor de una escuela, más baja que tú y todo, y de repente se para aquí enfrente y entra en la puerta y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Pues tiene el de dos, ¿no? O le hablas a la policía para que porfa se lleve al loco que se acaba de meter y le hagan una prueba a ver si trae algo. O de verdad estás hablando con el Hijo de Dios, ¿no? Pero ¿por qué unos sí lo recibieron? Porque tienes esa decisión que tomar, ¿no? Oye, a ver, ¿quién es esta persona, no? Y lo estaban esperando. Había una gran parte del pueblo que sí, cuando iban a la sinagoga escuchaban que habría de venir un Mesías y lo creían. Y lo creían. Y estaban a la expectativa porque estaban todo alrededor de ellos. O sea, la mujer, si ahorita alegan que no tenían valor o no tienen igual valor, las mujeres del 8 de marzo,
¿no? En aquel entonces literalmente estaban nulificadas, totalmente nulificadas. Casi está pasando lo mismo. El punto aquí es que a partir de que Jesús aparentemente estaba vencido en su humildad, todo cambió. Lo más impactante es que veían las señales, ¿no? O sea, veían que de repente un ciego que nunca había podido ver, este chavo venía y le daba la vista, ¿no? Una chava que venía teniendo su periodo por más de 30 años seguidos. 12 años, perdón, lo confundí. 12 años seguidos, pues imagínense nada más, la sana, ¿no? Y alguien que había estado 40 años, perdón, me confundí con él, 40 años tirado, sin poder moverse, lo sana. Entonces, ahí estaban las señales. Entonces, o es un loco que hace milagros, o es realmente el Hijo de Dios, ¿no? Y las autoridades, como bien lo comentábamos, decían, no, él no puede ser. Él no puede ser porque ¿cómo va a venir el rey de la creación así de humilde, ¿no? O sea, es un loco y no me conviene que sea él, vamos a matarlo. Y ahí es donde entonces dice... Y lo seguía la gente. ¿Por qué lo seguía? Porque veía que estaba cambiando vidas. Pero lo criticaban, ¿por qué? Porque se sentaba con un publicano, que era el que cobraba impuestos. Porque se sentaba con a una mujer. Porque tocaba a la mujer que tenía flujo de sangre, ¿no? Estando en Jerusalén una vez, andábamos, iba a empezar el Shabbat, el año pasado que fuimos, y iban unos judíos, ¿no? Ortodoxos así, con sus caireles aquí, todo el tema. Y entonces yo empecé andábamos en un mercado, y un mercado judío, previo al Shabbat, ¿no? Era un viernes en la mañana, mediodía. El Shabbat empieza el viernes a las 6 de la tarde, pero andaba pues la gente comprando y todo, y venía uno en un diablito, con un diablito, y traía ahí verduras y todo en ese mercado. Ángeles estaba comprando, ahí viendo que las especias y no sé qué. Siempre le gusta ir a ver cómo están las lechugas en cada lugar. Son diferentes. Y no sé. ¿Me das una granada, por favor? Sí, entonces la fruta y todo el tema. Y venía, y me acordé así, y empezó, viene, y me voy atrás de él para avanzar yo más rápido, y va yo, viene. Ángeles así como que, ¿no? Y los chavos hagan de cuenta estos tres, pero judíos, ¿no? Esos tres de ahí. Casi iguales. Entonces con sus caireles y todo, y uno de ellos empieza a decir, viene, a igualarme, ¿no? A imitarme. Y empiezo a platicar con él en hebreo, y no, empiezo a platicar con él, ¿no? En mi inglés y su inglés. Cuando hablas mal inglés los dos y hablan los dos mal, nos entendemos siempre muy bien, ¿no? Y ya empiezo a platicar con él, y que conocía Cancún y todo. Cuando quieran llevarse bien con alguien en el extranjero, pregúntenle si han ido a Cancún. Del 50% te va a decir que sí, y el otro 50% te va a decir que va a ir a Cancún. Pero ahí ya conectas, ¿no? Entonces platicando con ellos y todo. Pero estaban así con sus chinitos aquí, todo el tema, y uno con un sombrero, todos ya vestidos de negro para esperar el Shabbat. Y le digo, hey, me tomo una foto con los tres, haz de cuenta con estos tres. Sí. Vamos a tomar la foto, y se acerca la mamá de Ivana Pinzón, que ha venido, y Ángeles, y no creo quién más. Y no, los chavos, con ellas no. Pero serios, y todo, dije, ¿qué pasó? Dice, es que va a empezar el Shabbat y no me quiero contaminar. Porque pueden estar en sus días. Porque pueden estar en su periodo. Y eso contamina. Y como no pueden tocar nada con sangre ni nada con el tema, no, o sea, pero fue así como que, y le digo, sí, ¿verdad? Están re feas. No es cierto. No, les digo, oye, le digo, ¿por qué? Y me dice, vamos a empezar el Shabbat, ¿no? Y me lo dice, uno de ellos me dice,
pues es que no sabemos si estén en su periodo y me puedo contaminar quiero empezar el Shabbat bien. Entonces, porque si están contaminados no pueden ir a la sinagoga. A la sinagoga y todo el templo. O sea, no pueden hacer su festividad. Entonces están impuros. Y esto sucedía, imagínense que Jesús rompía todos esos rollos religiosos. Y Y la sanaba. Y la sanaba, ¿no? Ella se acercaba y se atrevió a tocarlo. Oye, ella se atrevió a tocarlo sabiendo que estaba haciendo algo que iba a contaminarlo y se sana. Entonces, vemos a Jesús haciendo cosas totalmente fuera de lo común. Y por eso digo que después de que Él es crucificado, todo cambió, porque dentro de las cosas que hizo fuera de lo común, resucitó. Nada más. O sea, fue tremendo. O sea, resucitó de entre los muertos como el verdadero vencedor. O sea, de ser vencido y de verlo crucificado y verlo totalmente desnudo, porque, digo, nos lo ponen en las iglesias tapadito. Tapadito, ¿verdad? Pero... No. Cuando los crucificaban, los tenían desnudos, o sea, Sí, el objetivo era humillar. Era humillarlos. Y después de verlo humillado, muestra que su amor fue más fuerte que la muerte. ¿Y qué pasó después? Después este chavito, No, ese señor. chavo, tenía 30 y tantos. Señor, dice Gaby. Que Así te señor. así te voy a decir. De 30 años, un señor, ¿no? O sea, ya Bueno. vete el señor. Sí. Bueno, Bueno, un joven de 30 años, para la actualidad, ¿no? Pues de repente se les empieza a aparecer a las personas que habían creído en él, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? El impacto después de haberlo visto 3 días antes, humillado, con sangre, derrotado, de repente se les aparece en medio, ¿no? Claramente, pues imagínense la emoción, la felicidad de decir, y wow, esta es una muy buena noticia. él era el Mesías. Él era el Mesías. Él es porque está vivo, ¿no? Entonces, ahí es donde entonces Jesús les dice, ¿qué creen? Ahora sí ya toda la autoridad que hay en el cielo y en la tierra me fue dada, ¿no? Toda potestad me es dada, ¿no? Entonces, lo que dice es, ¿qué crees? Ya soy el rey del mundo. Ahora sí ya te demostré y aquí estamos ante todos que yo soy el rey del mundo. Y esa es la buena noticia. Y es cuando empiezan a compartir todos los demás, todos los seguidores de Jesús, que Él era el rey, que el reino de los cielos había llegado. Ahora, esto se fue anunciando y se fue anunciando esta buena noticia. ¿Cómo se anunció? Algunos escribieron 4 relatos de la vida de Jesús, que son el Evangelio. Por eso es un solo Evangelio y uno lo escribe Juan, otro Marcos, otro Mateo y otro Lucas. Sí, claro, con diferente perspectiva. ¿Y alguien ha escuchado alguna vez que dicen, es que la Biblia se contradice? No coinciden, no dicen lo mismo. Les puedo apostar que si ustedes describen, ¿no? Si Vivi describe algo que vivió y que lo vivió Vivi, Gaby, Elisa y Pau, cada una lo va a contar de una forma diferente. Y lo vieron y estuvieron en el mismo lugar. Tan sencillo, a veces no te pones de acuerdo con tu pareja de quién fue el que dijo qué, ¿no? Digo, de repente a mí me ha pasado, ¿no? Donde dices, pero sí te dije que eran 45.
dijiste 38. No es cierto, dije, y ahí andábamos, los dos fue como que, bueno, ni O uno sea, ni el otro, hay- no vamos a coincidir. Por eso es, oye, lo escribieron 4 personas diferentes en un momento en donde no se podían poner de acuerdo en WhatsApp para ver qué ponían. Sí, no había registro, ¿verdad? En otra época, o sea, claro que lo dejan escrito, pero de una forma como se empezó a anunciar la buena noticia. Otros simplemente platicándolo. Lo compartían y decían, sucedió esto y me tocó verlo. Yo lo toqué, otro decía, yo Yo lo toqué. Comió conmigo. Mi tía, porque los pueblos eran chicos. Le preparó un pescadito, o sea, Además, y otro, mi tía es la que tenía 12 años con flujo de sangre. Es hermana de mi mamá. Así pasaba con los artistas, ¿verdad? Famosos, ¿no? O sea, mi primo se lleva con Ángel Aguilar, ¿no? ¿Sí? como mi tío era amigo de Luis Miguel, ¿te acuerdas? Ah, sí, mi hermano. Pero, sí, y bueno, lo platicaban así. Entonces se iba platicando y empezó a compartir, pero algunos iban de ciudad en ciudad. El punto al que quiero llegar aquí es que Isaías llegó a decirlo y decía esta parte, que era con lo que empezamos y es con lo que vamos a terminar. Cuán hermosos son sobre los montes. Y creo que entiendan esta parte que se había profetizado como 550, 600 años antes de Jesús. Isaías estaba anunciando que iba a venir el rey, que iba a venir alguien a gobernar y a transformar al mundo. Y ese era Jesús. Entonces, él dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Jerusalén, te dice a ti, tu Dios reina. Y esa era la buena noticia. Claro, implicaba muchas cosas, que nos podemos salvar, que Perdonaban tus pecados. que perdonaba tus pecados, pero esa es tu perspectiva, pero lo que venía, y es lo que vamos a ver adelante, es lo que veía Jesús. Lo que escuchaban cuando leas el Evangelio, primero tienes que entender qué es lo que pensaba la audiencia, qué es lo que pensaban los judíos y las judías de esa época. Sí, porque recordemos que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita hacia nosotros, ¿no? Tenía otro receptor, ¿no? Entonces, pues cuando entiendes el mensaje que quería transmitir el autor a su destinatario, y luego ya después lo llevas al día de hoy y dices, oh. Y es esa parte que tenemos que ver. Y lo que vamos a empezar a ir estudiando. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué era lo que Jesús decía que el reino había llegado? Solo podemos llegar a ciertas conclusiones por el momento. Claro, y en las siguientes semanas vamos a ir indagando cada vez más dentro del reino de los cielos, ¿no? Porque decía que era, como veíamos al principio, decía que Jesús compartía las buenas noticias del reino de los cielos, ¿no? Entonces, ¿qué implica el reino de los cielos, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver, antes que nada, las cosas son diferentes, ¿eh? En mi reino, decía Jesús, no decía así tal cual, pero decía, en el reino de los cielos, ¿qué creen? Los líderes son los más bajos, son los que sirven, ¿no? Y los que son los últimos en la fila, ellos son los primeros. Sí, es como dice así, o sea, los servidores, los que realmente sirven, van a ir al final de la fila, no se van a poner adelante. ¿Sí? Y los que eran los últimos en ser considerados, los van a poner al frente. Por ejemplo, donde dice que, oye, los que tienen hambre, los que no han podido comer, los que no tienen acceso a la comida rápida como nosotros tenemos tan fácil,
bueno, ellos van a ser los primeros en ser alimentados y saciados, ¿no? Los exiliados, los que son los raros, los que no son invitados a las fiestas, bueno, ellos son los primeros en ser bienvenidos. Porque el amor es el punto más importante del reino. Todo se reduce a eso, ¿no? Y aunque lo comentemos y suene raro, ¿no? Como en esa época sonaba loco. Oye, ¿cómo? A ver, ¿cómo que yo soy el más bienaventurado? Bienaventurado quiere decir, ¿cómo de una buena vida, ¿no? ¿Cómo que mi vida es buena cuando debo no sé cuántos miles de pesos en impuestos, debo hasta los tenis, me va mal en la escuela porque me bulean, mis No me papás aceptan, están peleados, me dicen que por mi culpa se casaron? O sea, ¿cómo que mi vida es por eso que yo soy bendecido? ¿Qué buena vida la mía? Pues lo vamos a ver. Ahora, el punto es, a lo mejor decir que tú tienes que comportarte diferente a la sociedad en la que vives, está medio loco. Y sí, las buenas noticias, estas noticias que Jesús venía a dar, estas buenas nuevas, este evangelio, sonaba loco. Ora por tus enemigos. Trata bien al que te trata mal. Pero es que se la pasa diciéndome cosas malas. Trátalo bien. ¿Sí? Perdona a quien te agrede. Oye, pero no es así, es que yo me tengo que imponer, yo tengo mi derecho, yo también tengo mis derechos. Niégate a tus derechos. Y es más, hazlo 2 veces. Ayúdalo. Hazlo. Si te pide algo, que hagas algo, haz el doble. Y es ahí donde realmente esto era totalmente fuera de lo normal. Y cuando alguien cree y lo vive, algo sucede. Algo sucede con las personas que empiezan a compartir la historia de que Jesús vive. Y empieza a vivir como el rey lo indica. Cuando tú empiezas a vivir de esa forma, realmente algo extraordinario sucede. Y es ahí cuando este evangelio, cuando esta buena noticia se convierte en la mejor noticia que puedes escuchar y que has escuchado. Así que hoy vamos a... No, y quería comentarlo porque si lo traemos al día de hoy, se me hace muy fuerte porque entonces quiere decir que, oye, ¿qué crees? Esa adicción que siempre quisiste deshacerte de ella, la puedes soltar. El rencor. El rencor que tienes, esa persona que te dañó y que te dejó marcado de por vida, ¿qué crees? La puedes perdonar. Oye, pero mis papás que nada más se la pasan peleándose y yo solamente estoy ahí como daño colateral, tienes un propósito. Y entonces ahí es donde se vuelven las mejores noticias porque, ¿qué crees? El reino está actualmente ya presente. Y es lo que queremos entender. El reino de los cielos no se quedó en la época de Jesús. Empezó ahí. ¿En quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Lo vamos a ver la próxima semana. Pero ahora lo que queremos que entendamos, que es esta buena noticia, que el reino de Dios, que podemos seguir al reino de Dios, podemos seguir las enseñanzas de Jesús y vas a descubrir lo más maravilloso que puedes descubrir para tu vida. Una nueva forma de vivir. ¿Va? Que pase el grupo y concluimos con esto, recordando y poniendo atención en esta alabanza que vamos a ver hoy. Esta alabanza en donde alguien le está diciendo que lo quiere seguir.
que quiere conocer más de Él. Si hoy se te prendió esta pequeña mecha y este interés para entender, tratar de entender cuál era el mensaje que Jesús venía a dar, bueno, alaba, canta esta canción, sigue la letra y dile a Dios que lo quieres conocer más. Pues así como están, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque sé que tú tienes planes para transformar nuestra vida. Sé que tú quieres transformar nuestro entorno a través de nosotros con tu amor generoso, con tu amor perdonador. Te pido que lo entendamos. Te pido que cada uno de los que estamos aquí presentes, cada uno de los muchachos que está aquí, cada una de las chicas, pueda decidir, Señor, hacerte el rey de su vida y aceptarte en su entendimiento, en su corazón, tus principios y cómo quieres tú que tratemos a los demás. Transforma nuestras vidas, Padre, y te damos gracias porque sabemos que hoy tu Espíritu Santo está aquí, está tocando corazones. Te pedimos que cada parte que haya impactado el corazón de cada uno de nosotros quede sellado, Señor, quede marcado nuestro corazón para poder seguirte, para querer conocerte cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.